Sí. Buenos días, hermanos. Estamos aquí para ver un nuevo día, ¿verdad? Un nuevo estudio de este estudio completo de 6 sesiones que estamos viendo acerca de lo que es irrefutable, de lo que no hay lugar a debate, lo que no hay lugar a ningún tipo de discusión, puesto que ya está establecido acerca de las profecías mesiánicas, en otras palabras, las profecías que apuntan a Jesucristo. Y en este estudio nos vamos a concentrar a las profecías que apuntan a su nacimiento y a su ministerio temprano. Vemos ahora cómo es que su nacimiento fue anunciado para ser Dios entre nosotros y también el Salvador que venía a nosotros, esa luz y esa gloria que venían de Dios, venían encarnada en su Hijo Jesucristo. Y en esta mañana, hermanos, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podremos ver acerca de que esa luz que trajo Jesús a través de él, a través de su venida, iba a ser una luz que iba a iluminar las tinieblas que este mundo estaba, ¿verdad? En ese tiempo y que aún está en tiempos actuales. El día de hoy nosotros vemos, ¿verdad? Esta luz en las tinieblas. Y esta foto que está aquí me llama mucho la atención porque nosotros que vivimos en el hemisferio norte nos acercamos más al solsticio de invierno, ¿verdad? En el cual es el 21 de diciembre, en la cual se registra el día más corto del año. O sea, en otras palabras, si bien es cierto el día completo es de 24 horas, pero tenemos una luz solar de apenas poco más de 8 o 10 horas de luz ese 21 de diciembre. A pesar, ¿verdad?, que vemos ahí que siempre nosotros nos gusta la luz, nos gusta la claridad, pero es inevitable que en los días tenemos ciclos de luz, ciclos de oscuridad, pero cuando Cristo se manifieste, ya no estaremos viviendo en oscuridad eternamente, ahora estaremos viviendo a través de su luz, ya no habrá, como dice el autor del estudio, mencionando el libro de Apocalipsis, él nos dice, ¿verdad?, de que ya no habrá ya estas cosas, ¿verdad?, en el futuro, dice el autor del estudio, apuntando a Apocalipsis 22:5, que no habrá allí más noche y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Ahora, en ese sentido, hermanos, nosotros podemos ver que es ahora que vamos a ver, en primer lugar, la profecía de Isaías, descrita en el capítulo 9 del libro de Isaías, y también nosotros nos vamos a adentrar acerca del Evangelio de Juan, el prólogo, el inicio de su Evangelio, describiendo acerca de los puntos principales, acerca de la singularidad de Jesucristo, como la luz que vino a este mundo. Hermanos, me acompañen en oración, por favor, a menos que usted quisiera decir algo que quisiera decir en este momento. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor bendito de los cielos, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor Padre amado, porque tú estás con nosotros, Señor. Esto lo hemos aprendido la semana pasada, mi Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, mi Señor, también no solamente a tener ese entendimiento intelectual, sino también a reconocerlo en nuestras vidas constantemente, sobre todo, Padre amado, cuando estamos en diversas pruebas, que tú, Señor, estás con nosotros. Te pedimos por las víctimas, mi Señor, de estas tragedias, mi Señor, de estos desastres naturales que han azotado el centro de este país, Señor. Y te pedimos por sus familias, mi Señor, te pedimos por estas personas que han perdido sus pertenencias y sus seres queridos. Te pedimos, mi Señor, que si nos somos de gran ayuda para ellos, mi Señor, ayúdanos, mi Señor, a entender, mi Señor, y pon en nuestro corazón esta necesidad que estas personas tienen en estos momentos. Te pedimos también, Señor, que esta mañana nos ayudes a ver, Señor, con tu luz, Padre amado, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Nos permitas, Señor,
esta iniquidad, Señor, que todavía está en nosotros, mi Señor. Con tu luz alúmbranos, Señor. Ayúdanos a ver este pecado, Señor, y siempre estar contigo, con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Siempre en Él, Señor, en comunión con Él, Señor, y andar con Él en todo momento. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento el libro de Isaías una vez más, en la cual Isaías en el capítulo 8 anteriormente estaba mencionando que el pueblo de Judá, puesto que Isaías era el profeta del reino del sur, ¿verdad? Que el reino de Judá aún así, ¿verdad? Estaban viviendo en tinieblas espirituales debido a la rebelión contra Dios. Esta nación de Judá vivía en tinieblas y debido a esa rebelión que tenían contra Dios. Anteriormente Isaías había descrito cómo la gente solo vería angustia y tinieblas y terrible tristeza, dice en Isaías 8:22. Déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí está. Isaías 8:22 nos dice el profeta, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, dice el profeta. Vemos también, hermanos, que lo que Isaías dice, que ellos se enfrentarían a una derrota, porque aunque la destrucción y la oscuridad serían grandes para el pueblo de Judá, ellos todavía tendrían esperanza. Aquí vemos cómo Isaías en este capítulo 9 y el versículo 1, Isaías contrastó la inminente oscuridad para la que está ahora en angustia. Dice que de Judá, con lo que Dios hizo con las regiones de Zabulón y Neftalí. Aquí está hablando de dos regiones que también eran parte del reino del norte, no eran parte del reino del sur. Aunque el pueblo de Judá experimentaría destrucción, experimentaría oscuridad, tendrían esta esperanza. En la Nueva Versión Internacional dice, a pesar de todo, dice, ¿no? Mas no habrá siempre oscuridad, dice. La Nueva Versión Internacional dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Ya que Dios no tenía la intención de destruir completamente a su pueblo, aunque su situación sería como una oscuridad absoluta, el destino de Judá no sería como el castigo humillante que habían recibido o experimentado las regiones de Zabulón y Neftalí. Y esto es interesante, hermanos, que el profeta anuncia de estas regiones y también la conoce, dice esta región como Galilea de los gentiles. ¿Cómo se dice? En el cumplimiento lejano de esta profecía. Recuerdan, hermanos, que en la sesión anterior habíamos visto acerca de cómo es las profecías mesiánicas. El profeta anunciaba un cumplimiento cercano de la profecía, pero también había un cumplimiento lejano, que es en lo que el que cumpliría las profecías sería nuestro Señor Jesucristo. Esta área también incluía el pueblo de Nazaret, donde estaba Neftalí, donde estaba Zabulón, donde estaba Galilea de los gentiles. Ahí es también donde estaba el pueblo de Nazaret, donde Jesucristo fue criado, y la declaración del profeta que al fin, dice, ¿verdad? Al fin está en el versículo 1. Al fin llenará de gloria el camino del mar. Y al fin, esto también se puede decir como en el futuro, Dios honraría esta área apuntando al hecho de que esta era la ciudad donde creció Jesús. Regresamos entonces a esta parte, ¿verdad? Al cumplimiento cercano. El pueblo que andaba en tinieblas, dice el versículo 2. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo? ¿A cuál pueblo se estaba refiriendo aquí el profeta en su cumplimiento cercano de la profecía? Él se estaba refiriendo al pueblo de Judá, a la región de Judá, pero también eran aquellos a quienes hablaba Isaías, eran los rebeldes habitantes de Judá. Él estaba diciendo, ¿verdad?, que el cumplimiento de su profecía se cumpliría a través de los babilonios. Ellos destruirían por completo a Jerusalén y al templo
y se llevarían a la mayoría de los judíos como cautivos a Babilonia. Sin embargo, el plan de Dios no era para destruir por completo, sino restaurar un remanente purificado en la tierra. En ese momento, la oscuridad sufrida por el pueblo de Judá sería barrida por una gran luz, dice. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, refiriéndose a la tierra de Babilonia, luz resplandeció sobre ellos, dice el profeta. En ese momento la oscuridad sufrida por el pueblo de Judá sería barrida por esta gran luz cuando Dios les permitió regresar a Jerusalén. Esta profecía fue mencionada por Zacarías también. En Zacarías 10:9-10, él habla acerca de esto, ¿verdad? Bien que los esparciré entre los pueblos, aún lejanos países acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Luego dice el profeta, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y también dice, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Asimismo también el Señor permitiría que no solamente al regresar a Jerusalén, sino que también les permitiría reconstruir sus muros, leyendo también a Nehemías, y que también podrían reconstruir su templo si leemos los libros de Esdras. En ese sentido, ahora, hermanos, si bien es cierto, las profecías de Isaías también hablaba de un cumplimiento mayor. El cumplimiento máximo de la profecía sería en Jesucristo mismo. Vemos esto en Mateo capítulo 4, versículos del 14 al 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, esto es lo que está diciendo Mateo, ¿verdad? Mateo 4, 14, 17. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y en los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí también vemos cómo es que este cumplimiento final, el cumplimiento máximo de la profecía de Isaías, se iba a cumplir en la persona de Cristo Jesús. En lugar de tristeza y oscuridad absoluta, se experimentarían, dice que una alegría, una restauración, una redención de Dios. Y nótense, hermanos, que si bien es cierto el versículo 2, el versículo 1, el profeta usa verbos en el tiempo pasado, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y luego, aquí, repentinamente en el versículo 3, cambia a tiempo futuro. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. En otras palabras, como las personas se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Cuando reparten despojos, podría decirse, ¿verdad? Cuando van a un campo de batalla y vencen al enemigo, ellos van y recogen los trofeos de guerra, como se dice, ¿verdad? O recogen el botín. A eso se refiere como despojo. La gente ya no caminaría en tinieblas cuando nació el Mesías, puesto que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Esta es una declaración muy importante de nuestro Señor Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz, hermanos, que viene de Jesucristo, también es una luz que nos da vida, como veremos luego en el Evangelio de Juan, cómo es que Juan lo describe de una manera interesante, ¿verdad? Y también lo vamos a ver. Y en este aspecto, hermanos, cuando estamos atrapados en la oscuridad, podemos vernos insensibles a nuestro pecado y dolor. También podemos volvernos ciegos ante los peligros de este mundo. Aquí
perdón, aquí vemos cómo podemos ver que donde cualquiera que haya una luz brillante, todo se revela. Vemos lo que estaba escondido en la oscuridad. Esto hace lo que hace la luz de Cristo con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. La luz de Jesús expone nuestro pecado y apunta a una vida que es infinitamente más grande que una vida en la oscuridad. Y en los siguientes versículos es cuando entramos al Evangelio de Juan, hermanos. Juan nos muestra que Cristo Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Juan comenzó su evangelio describiendo cómo Dios envió a su Hijo para que fuera la luz que atraviesa las tinieblas espirituales del mundo. Así que Juan comenzó con varias declaraciones sobre la singularidad de Jesús. Si bien es cierto, en los evangelios de Marcos y Mateo, ellos se concentraron en el nacimiento de Jesús. Aquí el apóstol Juan se concentró en la divinidad de Jesús. Él declaró en primer lugar, ¿verdad? Jesús es el verbo. Y esa es una pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender la palabra verbo descrito en este capítulo en este versículo de Juan? El apóstol declaró primero en el principio era el verbo. En el principio ya existía el verbo. Se refirió a Jesús como el verbo. A menudo, ¿verdad? Nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? La palabra griega verbo, que está traducida en español como verbo, es logos. Y esta palabra logos, traducida al inglés, es palabra. Y eso es básicamente lo que significa verbo, palabra, logos. Esta es la palabra que revela a Dios más plenamente porque Él es Dios. Cristo, Jesús, es Dios. Entre la audiencia original de Juan, que eran los cristianos judíos, seguramente verían esta conexión entre la palabra de Dios y Jesucristo, porque ellos eran muy familiarizados con la palabra de Dios, pero entre los cristianos gentiles, ¿verdad? Los griegos, como los llaman algunos, ¿verdad? Entre los cristianos gentiles probablemente hicieron una conexión diferente, porque ellos más estaban preocupados en la razón, en el pensamiento, estaban más, ¿cómo se dice?, más influenciados por los filósofos griegos. Ellos usaron el concepto de palabra, en otras palabras, logos, para referirse tanto a la palabra escrita como a la razón humana. Es por eso que el verbo, para los creyentes gentiles, verían que Jesús es el que vino para permitirles ver lo que es real, para permitirles ver lo que es verdadero. A esto se refiere como Jesús, como el verbo, la palabra de Dios. Después de describir a Jesús como el verbo, Juan declaró que el verbo era con Dios. Dice el versículo 1, estamos todavía en el versículo 1, y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Juan no solo estaba describiendo la morada de Jesús con Dios en el cielo. Aquí Juan no estaba diciendo que el verbo estaba juntito a Dios, bueno, le acompañaba a Dios, sino que el verbo era con Dios, era uno con Dios, así como también el versículo 2, él dice, ¿verdad? Y el verbo era con Dios desde cuando. El versículo 2 lo dice, era en el principio con Dios, desde el principio el verbo estaba con Dios. La tercera declaración de Juan deja en claro qué tipo de relación tenía Jesús con Dios Padre. Así como el Padre es Dios, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 1, la última parte? Y el verbo era Dios. Esta última parte del versículo 1 ha sido causa de muchos debates, particularmente entre sectas religiosas heréticas, hermanos, porque ellos estaban traduciéndolo de una manera distinta. Ellos decían, y el verbo era un Dios, ¿verdad? No, esa no es
la traducción correcta. Jesús aquí Juan no está diciendo, Jesús no es solo como Dios o un reflejo de la naturaleza de Dios. Aquí Juan estaba declarando que Jesús, el Verbo, comparte la misma divinidad que Dios Padre y Dios Espíritu Santo tienen. Y esto es algo importante, hermanos. Tenemos que entender que Jesús es Dios. Pero alguien puede decir, pero ¿en qué parte de la Biblia se dice que Jesús él mismo dijo, yo soy Dios? Eso va a venir muchas veces, hermanos. Siempre nos van a hacer esta pregunta. En la Biblia, hermanos, no hay un registro de Jesús diciendo con estas palabras, yo soy Dios. Sin embargo, eso no significa que él no proclamó ser Dios. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que en la cual Jesucristo apuntaba a que él proclamaba ser Dios. Por ejemplo, Juan 10:30. Veamos, hermanos, vayamos rápidamente, aunque este no es el tema, pero es muy bueno aclarar, hermanos. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Para nosotros quizás no tenga mucho significancia esta declaración de Jesús. Yo y el Padre, uno somos. A simple vista no parecería ser una afirmación de que Jesús está diciendo ser Dios. Sin embargo, si leemos el versículo 31, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 31? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Lo que podemos entender en la reacción de los judíos, para ellos, esto que estaba diciendo Jesús, para ellos era una blasfemia. Ellos estaban entendiendo lo que Jesús decía, que él era Dios. Por eso, dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y esto a veces es una reacción porque ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. ¿Por qué te vamos a querer apedrear? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y este es un ejemplo, hermanos, ¿verdad? No les voy a dar mayores ejemplos de las cuales las declaraciones que Jesús mismo declaró ser Dios en el Evangelio de Juan también, en capítulo 8. Él dice, ¿verdad? En 8:58 dice, yo y el Padre, dice, bueno, es el 10:30. Juan 8:58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Jesús dice que Él es el yo soy, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que Jesús, Él mismo nos está diciendo que Él es Dios. Y Juan también lo dice, y el verbo era Dios. Sí, hermanos, entendemos ahora que aquí vemos cómo Juan estaba declarando que Jesús es Dios. Ahora pasemos a la cuarta afirmación de Juan sobre la singularidad de Jesús. Fue la que él participó con Dios el Padre en la creación del universo. Todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Estas son cosas, esta es una singularidad de Jesús muy importante. Juan escribió que de esta manera, pero también vemos que el apóstol Pablo repite también esta misma enseñanza. Si leemos primero en Colosenses capítulo 1, del 15 al 16, él nos dice acerca de Jesús, él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la creación, no alguna, ¿verdad? Así como Juan declaró que todas las cosas, también Pablo dice toda creación, porque en él, en Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, nos dice el apóstol Juan. ¿Qué más podemos aprender de la singularidad de Jesús? Aquí Juan enfatizó en el versículo 4, Juan enfatizó que
uno de los resultados del papel de Jesús es en la creación es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. No solamente Él es la luz, sino que a través de la luz Él estaba dando vida y una vida a todos los hombres. Juan, y aquí vemos también cómo en el libro de Génesis, hermanos, Adán y Eva disfrutaron de la luz y el privilegio de caminar con Dios. Y sabemos, hermanos, que desafortunadamente pecaron contra Dios y ahora ese pecado de los primeros padres, ese pecado trajo la separación, una separación que se transmitió por toda la humanidad. Y con esa separación viene la ignorancia, viene la oscuridad. Y hermanos, y con esa separación incluso viene la muerte. Isaías había profetizado que la luz vendría a este mundo como lo vimos en Isaías 9. Y ahora Juan proclamó que el verbo es la luz. Y hermanos, noten aquí en el versículo 4 también, dice que y la vida era una luz de los hombres. No dice una luz de los hombres, ¿verdad? No, Jesús no es una luz más. Jesús es la luz. Él es la luz. Y en Cristo ahora nosotros tenemos ese privilegio, tenemos ese gozo. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, tenemos esta responsabilidad de ser la luz del mundo. En Mateo 5, 14, 16, usted sí se acuerda de este pasaje, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y después dice, ¿verdad? También el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la luz que nosotros también tenemos la responsabilidad, hermanos, de reflejar. No es nuestra propia luz, hermanos, es la luz del Señor, que de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que alumbra a través de nosotros, a través de nuestras buenas obras, no para gloriarnos a nosotros, hermanos, definitivamente no. Es para que los demás den gloria a nuestro Dios Padre. Y eso es lo que dice, ¿verdad? A nuestro Dios Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de que nosotros ahora somos los portadores, como espejos, ¿verdad? Somos los portadores de la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque esa luz da vida, hermanos. Da vida a todos los hombres, como dice el versículo 4, y también lo va a declarar el mismo Juan en los siguientes versículos. Los siguientes versículos muestran que esta luz ofrece a toda persona sin prejuicios, hermanos, sin prejuicios. Esta luz venía a todo hombre, venía a este mundo, como dice el versículo 9. Pero antes de llegar al versículo 9, revisemos los versículos anteriores. Todos, hermanos, buscamos siempre un significado y propósito en la vida y la manera de encontrar esas cosas. Si usted va a Google y le pregunta a Google cuáles las cosas que las personas buscan más en Google, son dos, hermanos. La primera cosa es, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué propósito tengo yo en esta vida? Es lo que más la gente busca. La segunda cosa que buscan las personas es, ¿qué va a pasar de mí cuando yo muera? ¿A dónde me voy? ¿Tendré vida eterna? ¿Qué va a pasar conmigo? Esas son las dos interrogantes que el ser humano, sea creyente o sea no creyente en Cristo Jesús, se hace estas preguntas, hermanos. A veces algunos piensan que ya tienen el control de todo o pretenden que ya conocen el camino. La realidad, hermanos, es que solo Jesús puede brindar ese tipo de luz, ese tipo de conocimiento a todos. En toda la Biblia, la luz se ve a menudo como un símbolo de bien y las tinieblas como un símbolo del mal. Jesús, aquí vemos como el apóstol Juan, hablando acerca de Jesús, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús no simplemente es una luz, sino es la única luz verdadera que nos permite ver nuestra pecaminosidad a la luz
de la santidad de Dios. Su luz, la luz de Jesús, expone cómo son realmente las cosas, el pecado en nuestras vidas, el mal que hay en el mundo y la salida de esa oscuridad. Una vez que las cosas se vuelven visibles, los caminos de Dios son más fáciles de poder entender, ya que es imposible, hermanos, para nosotros conocer y comprender verdaderamente los caminos de Dios y la vida abundante que hay en Él sin la luz de Cristo alumbrando en nuestras vidas. Ahora viene el versículo 5, ¿verdad? Juan habló a menudo del conflicto que Jesús enfrentó en esta tierra, dado que el apóstol estaba escribiendo muchos años después de que Jesús había sido crucificado y resucitado y había regresado al cielo. Él sabía cómo terminaría la historia. Por eso que él escribe en el versículo 5, en tiempo pasado, la luz en las tinieblas resplandece, y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella en tiempo pasado. Y en ese aspecto, ahora luego en los versículos 6 y 7 y 8, Juan enfatizó la naturaleza eterna de Dios. También incluyó información sobre un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿verdad? Dios levantó a Juan el Bautista para preparar el camino para Dios y para señalar a la gente la luz de Cristo. Su padre Zacarías profetizó que su hijo iría delante del Señor para preparar el camino. Usted lo puede leer en Lucas 1, 7:6 al 7:7. Juan enfatizó que el papel de Juan el Bautista era ser un testigo para dar testimonio de la luz. El escritor del Evangelio dejó muy claro para ti y para mí que aunque Dios envió a Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista, él no era la luz, solamente vino a ser como un testigo de la luz que era Jesús, a fin de que todos creyesen por medio de Juan el Bautista. Pero en ese sentido era Juan el Bautista el precursor del que iba a venir, del más grande que iba a venir, que era nuestro Señor Jesucristo, del Cordero que quita el pecado del mundo, como dice en Juan 1:29. Juan luego reanudó su énfasis en que Jesús es aquella luz verdadera que vence las tinieblas. Aquí Juan enfatizó su punto de una manera positiva. Jesús, hermanos, es el que ilumina a todo hombre, a todo ser humano. Juan no quiso decir que todos en el mundo estarían ahora automáticamente en una relación correcta con Dios, es decir, se salvarían. Juan no quiso decir que aquellos que escucharían acerca de Jesús y les gustarían sus enseñanzas y su ejemplo y adoptarían algunas de sus lecciones, entrarían en una relación recta y eterna con Dios. Hermanos, no, eso no es así, ¿verdad? Aquí no es de que si usted escucha de Cristo ya inmediatamente ya estoy salvo. Esa no es lo que Juan quería decir, puesto que Juan también en su evangelio, si nosotros vamos a Juan capítulo 3, vayamos rápidamente, hermanos, Juan capítulo 3, y vayamos del versículo 19 al 21. Esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo, refiriéndose al verbo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Juan? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos, hermanos, que no es algo automático. Las personas escucharon del Señor, pero aún así todavía estaban en tinieblas, puesto que amaban sus obras, porque sus obras eran malas. Hermanos, nosotros también tenemos que entender, como creyentes en Cristo debemos también tener cuidado, hermanos, puesto que en Jesús podemos vivir en la luz, y a nosotros que creemos en Jesús y estamos en comunión con Él, debemos caminar en su luz. Este es un mandato, hermanos. Primera de Juan 5:7, y con esto concluimos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Y este es el mensaje que os anunciamos. Cuando Juan dice os anunciamos, eso lo vimos en estudios pasados, hermanos. Cuando él habla de os en sentido plural, él se está refiriendo a los demás apóstoles, a nosotros. Él nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con este tipo de actitud, con este comportamiento? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y encima de ello no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, hermanos. Y eso es así, hermanos, como conclusión podemos decir que en esta breve apertura del Evangelio de Juan, Juan proclamó que Jesús es el Verbo, que Jesús es Dios, que Jesús es la vida y Jesús es la verdadera luz que vino del cielo para vencer la oscuridad espiritual que llena el mundo. Hermanos, con esto damos concluido nuestro estudio. Voy a dejar de grabar para nosotros poder charlar.